Ok, hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Voy a hacer al Dr. Brown de Volver al Futuro. Va a medir más o menos como 25 centímetros el muñeco, más o menos. Ok, vamos a necesitar dos tipos de estambre. Para los detalles, los voy a hacer con hilaza negra, como el cinturón y cositas así, porque son más finas y quedaría mejor. El color negro lo voy a usar en lo que lleva una área de pantalón del muñeco. El blanco va a todo el traje. Carne es para las partes del cuerpo. El café es para los zapatos. El amarillo lleva una parte de amarillo en el brazo. Y el naranja lleva unos detallitos en el traje con este color. Voy a utilizar gancho del número 3. Y creo que ya, ¿verdad? Ah, bueno, y los botones clásicos para los ojos. Y creo que ya. Entonces, vamos a comenzar tejiendo los brazos. Voy a tomar el color carne. Y vean, esta es la parte que les decía. Lleva amarillo y blanco, porque este es como que está abajo de su traje, lleva una playera amarilla. Entonces, así va a quedar. Vamos a tejer la manita. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas y voy a tejer en la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro la vuelta y cada vuelta la voy a subir con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Para las personas que me dicen que no se ve el tejido por las letras, los subtítulos, ay, perdón, esos los tienes que quitar. En la parte de aquí arribita aparece un iconito que dice CC. Dale clic ahí y desactívalos. Si tú hablas español, no hay problema, solo quítalos y ya con eso se quitan los subtítulos. Eso sí yo no lo puedo controlar, eso lo tienes que hacer tú para que puedas quitar y poner los subtítulos. Los que hablan en otro idioma sí los van a tener que dejar para que puedan entender lo que estoy diciendo. Ok, en la segunda vuelta voy a hacer 6 aumentos, un aumento en cada punto y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Cada vez que diga lo tejo y regreso es para que tú le des pausa al video, hagas la indicación que acabo de dar. Cuando la tejas, le das play y sigues en la siguiente indicación. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 7 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Los tejo y regreso. Bueno, ya estoy terminando. Miren. ¿Ok? En la vuelta 8 vamos aquí voy a cortar y vamos a cambiar a color amarillo. Vean. Y hago el amarre. Los invito a que se suscriban, que compartan y que me dejes un bonito comentario. Yo, si tienes dudas, yo te las resuelvo lo más rápido posible. Si ves que no te contesto, checa los demás comentarios, porque me ha pasado que no a todas me deja contestarle, pero les contesto en otro comentario nuevo para que ustedes vayan checando. En la vuelta 8 a la 12
no, 8 a la 10, perdónenme, voy a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos, los tejo y regreso en color amarillo. Entonces, punto por punto de la 8 a la 10. Ok, en la vuelta 11 voy a cambiar a color blanco y voy a tejer de la vuelta 11 a la 15 punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo, remato y van a hacer una segunda manita, ¿ok? Entonces, de la 11 a la 15, punto por punto y después remato, ¿ok? Ahí está. Ahí. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya tengo las dos bracitos. Entonces, ahora vamos a seguir con las piernas. Con las piernas vamos a hacer dos, pero la primera la podemos rematar y la segunda no la rematen. Entonces, vamos a comenzar con el color blanco. Voy a hacer 2 cadenas o un anillo mágico y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta. Luego en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Ahí espérenme, que se me atora el gancho. Ahí está. Son 12 puntos bajos, 6 aumentos, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Mil gracias por sus lindos comentarios. Eso me ayuda mucho y me anima demasiado. No tienen una idea de cuánto me anima. Veo que algunos videos no han sido muy aceptados, pero así es esto. O sea, trato de hacer videos que les puedan atraer. Si tienen alguna sugerencia, porfa, dejen su comentario y yo trato de hacerlo. Si ves que no lo he hecho es porque no me ha salido. ¿Ok? Pero procuras seguir las recomendaciones de las personas. Ok, y en la vuelta 5 voy a hacer esto. Voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de adelante, la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a cambiar a color café y la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto, pero ahora sí voy a tomar todo el punto completo. ¿Ok? Entonces, vuelta 6 y 7, punto por punto, lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer 6 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a tejer 12 puntos bajos. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. En la vuelta 9 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. En la vuelta 8 quedaron 18 puntos bajos. Y en esta vuelta 9 van a quedar 15 puntos bajos. La tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución, 3 veces. En la vuelta 10 voy a cambiar el color a color negro. Y voy a tejer de la vuelta 10 a la 12, punto por punto. Son 15 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 13 voy a hacer esto. Cambio a color blanco y voy a tejer de la 13 a la 18, punto por punto. 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 13 cambio el color. Ok, en la vuelta 19, bueno, ya terminé las dos piernitas. ¿Ok? 2, 4, 6, 2, 4, 6. Ok. Ya terminé las dos piernitas y entonces vamos a unir. Acuérdense que la segunda piernita no la vamos a rematar y vamos a seguir tejiendo así. En la vuelta 19 voy a unir las dos piernas, tejiendo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago 3 cadenas y agarro la otra piernita. La alineo y clavo. Y tejo 15 puntos bajos, que son los 15 puntos de la piernita. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Después vamos a tejer 3 puntos bajos en las 3 cadenas. Va 1, 2, ahí, y 3. Y me voy a los 5 puntos que me faltan por tejer de la otra pierna. Ahí está. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Vean. Ahí, esto va así. ¿Ok? En la vuelta 20 voy a tejer los 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí voy a tejer 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 1, 2, ay, espérenme, es que no veo. Ay. 2, 2, 2. Y aquí está la 3, nada más que no le atino. A ver. Ahí está. 3. Y luego voy a tejer 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en donde estaban los 3 puntos bajos que tejí en la vuelta anterior. 3 y luego 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me da un total de 36 puntos. Y vean, ya quedó. En la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. Y ahora sí ya no hay pierde. El mismo tejido nos va guiando y son punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Lo hacemos 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. Ok, lo tejo y regreso. 4 y la disminución. En la vuelta 24 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos en cada vuelta. Lo tejo, pero espérenme, dejen y marco porque yo me hago bolas. Entonces, de la 24 a la 27 tejo punto por punto, 30 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución. Ahí está. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. 2. Hoy ando media. 3 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? A ver. Yo marco porque siempre me pierdo. Entonces, de la 29 a la 31, punto por punto, lo tejo y regreso. En la vuelta 32 voy a unir los brazos. Entonces, dejen, quito esto y hacemos 2 puntos bajos. Agarramos un bracito y lo partimos a la mitad. Voy a atravesarlo y lo vamos a unir por 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agarro otra vez la manita y lo parto a la mitad. Y vuelvo a clavar. Va 1, que me aseguro que pase en los dos lados. 2,
3, 4. ¿Ok? Luego voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Y si se fijan, voy rellenando. Vayan rellenando. Y seguimos. En la vuelta 33. 2 puntos bajos. Una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 34 vamos a hacer esto. 3 puntos bajos. 2, 3. A ver, espérenme. Ahí está. 3. Una disminución. Luego un punto bajo. 2 disminuciones. Va una. Van 2. Un punto bajo. Una disminución. 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Y me da un total, ay, espera que se me atoró el gancho, de 13 puntos bajos. Vean, ya lo voy rellenando. Luego, en la vuelta 35, vamos a tejer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, una disminución. Ahí está. Ahí. Espérenme, que no veo. Ahí. Ahí. Luego, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me va a dar un total de 12 puntos. Cambio el color a color carne y regreso. En la vuelta 36 vamos a hacer el cuello y son punto por punto 12 puntos bajos y vean, ya estoy tejiendo con color carne. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ahí es que esto se está metiendo. ¿Sale? Ok, en la vuelta 37 vamos a empezar la cabeza. Vamos a tejer un aumento en cada punto, pero tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Entonces, le hacemos así. Punto por aumento por punto. Espérenme, es que como lo tengo que agarrar así para ir grabando, es donde se me complica. Y vean, va quedando así. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 38 voy a tejer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces.
y me va a dar un total, no, 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Los dejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 39 voy a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. Lo voy a tejer 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. 3, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 40. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento, hacerlo 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. A ver, son 48 puntos en cada vuelta. ¿Ok? Lo vamos a tejer y regreso. ¿Sale? Vean. En la vuelta 52 vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 53 voy a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 3, 4, lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y regreso. 6 veces. En la vuelta 55 hacemos 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. 2, 3 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en esta vuelta voy a introducir un palito. Muchos me están escribiendo diciéndome que es peligroso para un niño. Siempre les digo que cuando es para un niño pequeñito, yo no les pongo esto. En este caso va a ser para un adulto. Entonces lo introduzco, pero cuando es para niño, sí, no les recomiendo ponerlo por cualquier riesgo. Entonces, les sugiero que cuando es para un adulto, sí, pero cuando es para un niño, no. ¿Sí? Sí se utiliza mucho para el soporte de la cabeza, pero como los niñitos iban abrazándolo y todo, y a ellos no les importa realmente que quede muy, la cabeza detenida. Entonces, eso sí ya se los dejo al criterio de ustedes. Si es para sus niños, sí sugiero que no le pongan el palito.
Ok, vamos a la vuelta 56. Voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución. Ok, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, y vayan rellenando. Ok, vamos en la última vuelta. No es cierto. En la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Ok, lo tejo y regreso. ¿Sale? En la última vuelta, ahora sí que es la 58, vamos a hacer puras disminuciones. Son 6 disminuciones y rematamos. Vamos a dejar un poco de estambre para cerrar el círculo. ¿Ok? Entonces, lo tejo, remato y regreso. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer el cabellito. Va a ir así como, ¿cómo les diré? Como que en esta forma, con uno de vampiro, un pico de vampiro y así, va a jalar hacia acá. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos cortar pedacitos de este vuelo. A ver, veamos. Lo medí y van a ser, a ver, 20 centímetros. 20 centímetros de largo cada tirita y van a cortar muchas en color blanco para que llenemos bien el cabellito y lo cepillemos. Vamos a cepillarlo para que quede como desgreñadito, ¿ok? Pero primero vamos a cortar. Cortan, pues, ¿qué serán? Ahorita les enseño más o menos el bultito, pero uno se va tanteando, o sea, han de ser unas 50 tiras o algo así, porque yo voy viendo por volumen. Cada tirita que vamos a unir es de tres cordones para cada mechón. Y entonces lo voy a cortar y regreso. Y voy a necesitar una maderita como, a ver, veamos, como de, las venden en cualquier mercería o supermercados. Espérenme, ay, es que se me cae el relleno. Entonces, son de este estilo. De este estilo de maderitas. Entonces, voy a necesitar una más o menos de yo creo que sí, y lo voy a partir a la mitad o un poquito más largo para la maquinita que trae en las manos el doctor. ¿Ok? Entonces, y creo que, ay, y los ojos. Los ojos, vean, y los tengo aquí en la mano. Los ojos, van a ser más o menos, bueno, son de 1,5 centímetros, miren. Entonces, voy a necesitar 2 ojitos y creo que ya. Y vamos a ir poniéndole botoncitos con con pedrería, a ver qué tal queda, ¿no? Pero vamos a cortar esto primero
Y luego vamos a los accesorios. ¿Sale? Ok, miren, corté más o menos así, pero me faltan. Yo voy a ir cortando conforme vaya necesitando. Voy a hacer esto. Voy a partirlos a la mitad, doblarlos a la mitad, más que nada. Y vean, como a la 1, 2, 3, 4, 5. Entre las 5 y agarro la vuelta 6 de la coronilla para abajo. Ay, perdón, me dio hipo. Entonces voy a hacer esto. Jalo el mechoncito y lo pongo. Entonces, agarro 3 tiritas más. Ahí está. Esto es tardado, pero la verdad creo que es lo que le da más toque al muñequito. Lo parto a la mitad y me voy a la vuelta de arriba. Y entonces hago esto. Sigo y pongo otra acá. Hago como aumentos. ¿Cómo les diré? Como si hiciera una pirámide que va con uno y luego en el otro lado voy a hacer otra vez otro mechón. Y luego me sigo con 3 y así. ¿Por qué? Porque necesito que agarre esta forma como entradas de la cabeza. Entonces, vean, otra vez. Y me voy aquí arribita. Estoy tratando de hacerlo lo más cercano al personaje, ¿sí? Entonces, y vean, y hago la de este lado. Y me voy así como en pirámide. Que quede como una V. A ver si me explico bien. Entonces, a la mitad y me voy de este lado. Ok. Vean, esta es la entrada y así. Y entonces, lo que pueden hacer es silvanar como quieren el cabellito. Que sea así como, a ver, dejen dibujarlo, es mejor. Necesito que quede así como estilo vampiro. Así. Y entonces aquí voy a poner pelito. Y esta es la cara. Y entonces aquí voy a poner los ojitos y la nariz. ¿Ok? Entonces, hago esta forma. Ay, se me cayó el lápiz. Hago esta forma en que habíamos quedado. Y voy a agarrar ramitos de 3 hilitos. O sea, voy a hacer los mechoncitos de 3 hilitos. Y voy subiendo. Vean. Y lo paso así. ¿Ok? Entonces, lo lleno y regreso. Y de atrás también hay que llenarlo. ¿Ok? Pueden ponerlos salteaditos porque va a ir peinado, pero no tan hoyos grandes, no los dejen, o sea, no dejen hoyos grandes, sino casi pegaditos. ¿Ok? Entonces, lo termino y regreso. ¿Ok? Vean. Y ahora me voy de este lado y pego 2 mechoncitos. ¿Ok? Ahí está. Y así me sigo.
Vean cómo va quedando, ¿ok? Así me refería. O sea, que hicieran esto así. Entonces de este lado lo voy a hacer igual. Yo sé que va a quedar un poquito largo en algunas partes, pero eso se remedia cortando. Entonces lo voy a seguir tejiendo, agregando el cabellito y regreso. Ok, ya terminé más o menos de ponerle pelito. Entonces ahora hay que cepillar. Con uno de estos cepillos para perro, cepillan el estambre, pero con mucho cuidado para que no lo rompan. Yo por lo regular uso la esquinita del cepillo y vean. Entonces se va a hacer greñudito. Tengan mucho cuidado porque sí se rompe, pero háganlo suavecito. ¿Ok? Así. Lo termino de cepillar y vean cómo va quedando. Entonces, ay, perdónenme, es que me da risa. Vayan cepillándolo poco a poco, ya las moví. Y va a quedar bonito, ¿ok? Entonces lo termino de cepillar y regreso. Vean, ya le hice esto. La verdad, yo lo corté con las maderitas que les enseñé. Y de ahí ya hago los botoncitos. Nada más que ahorita estoy esperando a que se seque. Y puedo poner un moldadientes como antena. Lo pinté todo con plumón indeleble. A ver. Y lo estoy dejando que se seque. Vamos a hacer esto. Ay. Y vean. Pero creo que tengo que pintarla primero. Es que ese es el problema, la pintada, porque... Ah, espérenme, tengo pinzas. No, terminé toda batida. Lo que pasa que al tocar el plumón, pues bien, o sea, las piezas me estoy manchando. Entonces, con plumón indeleble, yo pinto las piececitas. ¿Ok? ¿Por qué no las hago tejidas? Es que se ve más bonito cuando le agregan accesorios que no sea de estambre. Y tiene un toque diferente. Ahí está. Ahí está. Ya quedó pintada. Dejen medio limpio esto. Es que mis manos no quedaron hechas un desastre. Esta pieza está secándose. Miren. Y lo puse así como con doble nivel. Y entonces aquí va la antenita. Pero esa la voy a pegar al final. O bueno, vamos a ver, creo que ya secó. Sí, ya secó. Ahí está. Y vean. Ay, ay, ahí está. Lo dejo secarse. Pero estoy viendo en dónde. Esa es la buena pregunta. Ok, si no lo dejo aquí y que se seque tantito y lo hago a un lado. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer... Es que quedó un cabello aquí. Ahí está. A poner los ojitos, ya saben. Creo que es entre la 46 y la 47. Siempre caigo en eso. Entonces, va aquí los ojitos. Entonces son en la vuelta
37, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48. Entre la 48 y 49. Voy a pegar los ojitos. Ahí está. Ahí. Y lo sostengo 10 segundos para que agarre. Voy a poner los accesorios. En los accesorios, ay, necesito una mochilita café que va atada a un cinturón. ¿Ok? Entonces, vamos a tejerla y después tejemos el cinturón. Dejo secando los ojos. ¿Cómo se ve? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Dejen, quito esto. Y lo hago en el tono café. Voy a tejer. ¿Qué serán? Bueno, 10 cadenas. No, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas. A ver, vean. Sí, 6 cadenas más 1. Y entonces a partir de la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. ¿Ok? 3, 4, 5 y 6. Luego giro el tejido y voy a hacer lo mismo. Tejer 6 puntos bajos, subo con una cadena, volteo el tejido y así. Vamos a hacer hasta la vuelta 10 y regresamos. ¿Ok? Entonces hago 10 vueltas así, termino, giro, subo con la cadena y otra vez. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, voy a dejar estambre y rematamos. Lo dejo tantito al lado. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer el cinturón. Es que estoy viendo una foto de un muñeco de esos de tamaño a escala y se ve, y de ahí estoy sacando las cosas. Entonces, miren, vamos a hacer el cinturón, pero lo voy a hacer con hilaza, con la hilaza negra. Y entonces voy a tejer hasta rodear toda la cintura. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lo termino. Yo creo que le hago como unas, ¿qué? 40 cadenas. De hecho, no necesitan contar, porque nada más con que rodeen la cintura, ya la hicieron. Y lleva detallitos en tono naranja, pero eso ahorita lo vemos. Vean, me falta y sigo tejiendo. A ver, ¿y qué más lleva? Lleva, ese relojito. Espérenme. El relojito, pero ese lo lleva como colgado del cuello. Espérenme. Entonces, vamos a ver esto. Vean, ya quedó. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer esto. Ya voy en la última puntada. Y voy a hacer esto. Clavo y hago un punto deslizado. Ahí está.
Ay, espérenme, que ya me enredé. Ok, voy así. Agarro de tal manera que esté parejito y hago un punto deslizado. Y remato. Ahí está. Y entonces hago un nudito. Y este nudito lo voy a tapar con el costalito. Ok, ¿ven que hice este costalito? Lo voy a poner aquí. Miren, lo paso por aquí y voy a coser. Espérenme, que ya me hice un enredijo aquí con tanta cosa. Ok. Ay, no encuentro la aguja. Permítanme. Vean. Ya quedó aquí el costalito y ya ensarté. Entonces, vamos a hacer esto. Pellizquito arriba, pellizquito abajo. Y voy a unir dándole la vuelta a 2 vueltas. ¿A qué me refiero a 2 vueltas? 1 y 2 y lo volteamos. Y vean. Y así queda. ¿Ok? Remato. Y paso por otro lado. Ahí está. Y ya quedó. Esta ya saben, este es un truco. Claven primero. Luego ensartan. Y luego ya jalan. Y se queda escondido. Entonces cortan la puntita. Y ya quedó. Entonces, vean. Voy a hacer otra cadena, pero voy a agarrar otra piececita de madera redondita que simule el reloj. Si ustedes no tienen eso, o sea, pueden usar un botón o una lentejuela. O bueno, vamos a usar un botón. Miren. Es que yo sí llego a tener luego circulitos pequeños. Así como de este tamaño, chiquititos. Pero vamos a ponerle un botón. Para que vean que con todo se puede. Bien. El tamaño lo van calculando que se vea proporcional al muñequito. Entonces, vamos a tejer con hilaza negra el cordón para el reloj. Busquen de tal manera que las cadenas nada más rodean el cuello tantito, que no cuelgue tan largo, pero también para que luzca. Es que según esto trae cuerda grande, porque como que lo trae en la mano, pero ahí sí depende a ustedes el tamaño de la cadena que quieran hacer para el reloj. A ver. Vean. Rematamos. A ver. Y hacemos esto. Yo hago el nudito aquí. Ay.
Ahí está. Y aquí le pongo silicón líquido. Ahí está. Y pego el botón. Vean, de tal manera que no se pegue al muñequito. Ahorita cortamos esas tiras que sobresalen. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer el adorno naranja que lleva en las piernitas y en esta parte. Más o menos aquí como en la cadera voy a hacer las tiritas. Vean, tomo 2 puntos, voy a tomar 3 puntos. Y vean, y voy a pasar 3 veces por el mismo punto. Y no estoy jalando mucho. Me voy a otra parte. Si quieren nos vamos hasta acá. Y agarro otra vez los 3. Ay, no tan fuerte, no tan fuerte. Vean. Y lo mando para otro lado. Espérenme. Luego vamos a hacer en las piernas. De aquí, casi en el centro, a 2 filas de acá, voy a hacer esto. Miren, va 1, 2 y en la tercera. Y hago un triángulo. 1, 2, 3. Y esto lo relleno. Lo voy a rellenar así. Así. Y así. Y hago lo mismo en la otra piernita. Ok, vamos a hacer las cejitas. Y vean, estas sí son al tanteo. Ahora sí que nada más dejo una línea entre el ojito y la ceja. Y lo paso 2 veces. Y procuro que esté alineada la otra ceja. Y vean. No jalen tanto para que quede bonita. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? La nariz. Con la nariz voy a usar otro estambre, que es el abuelita, pero usan retacitos, o sea, de los que tengan. Y entonces, así vamos a hacer la nariz. Uso el de la abuelita porque tiene otro tono, miren. Si se fijan, es otro tono. Y entonces agarro en medio de los 2 ojos. Y esto lo corto. Y luego paso 2 veces en forma horizontal. Por lo regular ocupo 2 o 3 puntos para hacer el ancho de la nariz. Ahora, si lo voy a hacer es de arriba hacia abajo, todos de arriba hacia abajo. Si es de abajo hacia arriba, todo debe ser de abajo hacia arriba, ¿ok? El estar rodeando los 2 tiritas. Vean. Y así hasta cubrir por completo las 2 tiras que pasé horizontalmente. Vean. Y aquí remato en el último. Y vean. Clavo
y lo mando a otro lado. Sin jalar mucho. Vean, ya quedó. ¿Sale? ¿Qué nos faltan? Los lentes que trae aquí arriba, ¿no? Como que trae algo. Entonces vamos a hacerlos con estambre negro. Y voy a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento, 3 veces. Vean, voy en la 2. Y voy en la 3. A ver, espérenme, que lo hice mal, creo. Un aumento. Ah, aquí va uno sencillo. Y aquí va el aumento. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 3 voy a hacer esto. Voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Así. Y van a quedar como unos gogles. Bogles, algo así. Y entonces vamos a tejer otro igual a este. Vean, fueron 9 puntos bajos en la tercera. Y ya quedó. Vean cómo quedó. Como, ay, espérenme. Ahí está. Voy a rematar. Hago otra y regreso. Pero en la segunda no rematen, porfa. No rematen para que podamos unir. Ok, vamos a hacer esto. Voy a tejer 3, 4, 5 cadenas. Y voy a clavar en este, en el otro hoyito, en el otro gogle. Pero hago un punto deslizado. Y hago otro punto deslizado rodeando el punto de al lado. Volteo el tejido. Y aquí hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3. A ver, espérenme. Ay, es que aquí me brinqué. Espérenme. Aquí. Aquí fue el error. Es 1, 2, 3. Ajá, sí me había brincado. 3, 4 y 5. Y hago un punto deslizado en el siguiente punto de donde salí. Y vean. Voy a rematar. ¿Ok? Y este lo voy a esconder aquí. Lo escondo aquí adentro, que de todas maneras voy a pegarlos. Entonces, tengo el Dr. Brown y lo voy a pegar aquí. Aquí voy a pegar los lentes con silicón frío. ¿Ok? Entonces, ahí está. Pongo en la orillita. Y aquí. ¿Ok?
Ay, se me olvidó un pequeño detalle, que era la máquina esta. Ya le pegué las piedritas, entonces ahora le voy a pegar silicón líquido para que quede en la mano. Y vean, queda así. Esperamos unos segundos para que se pegue y ya. Ok, ya quedó el Dr. Brown. Mide 28 centímetros de alto. Se me había olvidado el pequeño detalle del control remoto. Vean, ya quedó. Espero que les haya gustado. Está más con detalle. Ya si quieren agregarles detalles, pues ya, ahora sí que es a criterio propio. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Compartan, regálame un lindo comentario, aunque sea un puntito, eso me ayuda mucho a mi canal. Nos vemos.